Déjeme preguntarle algo. ¿Le pasó que se enteró del Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado y se enojó, o lo celebró, o le dio lo mismo, pero tal vez no le hizo tanto ruido que hubo con ese Premio Nobel, que a lo mejor sí le está dejando algo a la humanidad? De eso se va a tratar este masaje cerebral. No vamos a hablar de María Corina Machado. Vamos a hablar de el Premio Nobel de Física, de Química, de Medicina y Literatura. Esto es el masaje cerebral. Delirios científicos radiomagnéticos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas, la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Esto es Masaje Cerebral. Materia gris en Tecnicolor. Claudio, déjame empezar este episodio especial dedicado a los Nobel con un descubrimiento nivel Nobel, fíjate, pero para mi propia historia personal y que quiero compartir contigo y que quiero compartir con todas y todos quienes están viendo, sintonizando, escuchando o ahorita en nuestro primer live que estamos teniendo para pues nuestros cómplices, ¿no? Para quienes estén escuchando o viendo ahorita y no son parte de los cómplices, sepan que pues hay otras ventanas, ¿no?, de acercamiento a esta comunidad. Pero entonces pensé correcto empezar con una confesión, fíjate. A ver. Con una confesión, con un descubrimiento. Me gusta. Que para aquellas personas que nos sigan desde hace unas temporadas, pues sabrán que yo solo tengo una dolencia y esa es el dolor de espalda lumbar, ¿correcto? Sí. Sacrolumbar. Y de unos años para acá me ha dado lata y lo he estado atendiendo, pues probando de todo, por aquí, por allá, sin lograrlo. Y tengo nuevos datos. ¿Qué? Pero resulta que me hicieron un estudio así como de radiografías, más esquelético, que reveló que tengo una vértebra de más. ¡No! Una vértebra de más. Por eso eres tan alto. Sí, por eso estás tan erguido. No, por eso estoy todo chueco de la espalda, porque, claro, en las lumbares normalmente tenemos 5 vértebras. Ajá. Y luego pasa, y está el sacro. Ajá. Y en el sacro hay unas vértebras fusionadas. En el Sí. sacro. Y entonces ahí entre la L5... Lo que conocemos como el coxis. Sí, entre la L5 y donde empieza el sacro, Ajá. pues resulta que yo tuve una vértebra aspiracional, si quieres, que quiso ser vértebra y salió del sacro. O que quiso ser cola. A lo mejor lo que tienes es cola. Sí, ese es el principio de cola, de cota. Pero bueno, el caso es que sale y no termina de ser vértebra. Entonces, de un lado, ¿no? De mi lado, que no tengo dolores, es vértebra y articula con la L5 bien. Ajá. Pero del lado, digamos, izquierdo, es algo vestigial que es entre sacro, o sea, está fusionado y no termina de ser vértebra. Y entonces eso hace, imagínate, en la base de tu columna, tener como Ricky Rack, que Ajá. genera, pues, que se cambie la estructura y pues, ¿no? Toda la disposición de la columna. Y bueno, resulta que sí, es una malformación, sí está bien, es Ajá. cola si quieres, pero es común. De hecho, ya ni siquiera se le dice malformación, porque más o menos en México cambia por países, pero se estima que más o menos el 17% de la población mexicana tiene esta vértebra de más. ¿El qué porcentaje? 17%, es Ok. alto. Claro que como es una... O sea, si la vértebra termina de formarse, el problema aquí es que quiso y no terminó de ser, ¿no? Se quedó en proceso. Porque si termina de formarse como una vértebra más, o sea, y tienes una, digamos, además de la L5, luego tienes una L6 que funciona como vértebra, ni te enteras probablemente. La mayor parte de la gente no se entera. Ajá. Pero si tienes esta situación a medias, entre que es y no es, pues te empieza en algún momento a generar problemas, como es mi caso. ¿Cómo es tu caso? Y hay otros que tienen más problemas, porque puede hacer ahí como formación más de hueso, como ya con el tiempo hacer como una artrosis, ya te imaginarás. ¿Qué tal que ustedes, el 17%, son como a lo mejor parte del siguiente paso de la evolución? Pues sí, estamos evolucionando para poder estar sentados más chido, ¿no? No, pues para tener una cola en la que recargarte y no usar tus dos piernas. Yo creo que aquellas personas que tienen lo contrario y perdieron una vértebra y tienen solo 4, Ajá. pueden pasar 8 horas sentados sin queja.
¿no? Y les crecen ya, si ya nos vamos a ir a ese juego, pues con unos pulgares enormes y otro pulgar en vez del dedo chiquito, como para operar teléfonos y pantallas, ¿no? Tendría que ser un pulgar a lo mejor más finito, porque el dedo gordo es un problema para los teléfonos. Exactamente, pero bueno, eso era nada más lo que quería compartir con ustedes en favor también de tener un live aquí. Y ahora sí nos vamos a los Nobel en serio, ¿no? Me encanta que arrancamos con que Cota tiene cola. Ahora sí nos vamos a los Nobel de veras. Y el señor Alfred Nobel. Alfred Nobel. ¿Qué nos puedes tú decir, Alfred Nobel? A lo mejor lo tienes en el Zeitgeist, como mucha gente aquí. ¿De dónde vino su riqueza? Pues sabemos que Alfred Nobel, si no mal recuerdo, es quien inventa la dinamita, ¿no? Es correcto. Y entonces, pues eventualmente la dinamita se convierte en un problema porque sirve para... entre otras cosas. Para, ¿no? entre otras cosas, o sea, tiene cosas muy provechosas, pero entre otras para acabar con poblaciones, para quemar lugares, para... O extracción de recursos naturales. Como armamento y como justamente para dinamitar minas, ¿no? Sí. Y pues se le empezó a hacer mala fama porque pues terminó por ser el nombre detrás de todo este debacle humana. Que debo decir que además tenía una empresa, Bofors, estoy pronunciando bien, es en sueco, quién sabe, Bofors, de acero y hierro, que también agrega esto, pues, que estás diciendo, que hacían cañones y armamento. Ya. Directamente. Okay. Más la dinamita. O sea, este es el típico empresario que tenía mucho negocio y en varios tenía que ver con las armas y con la destrucción. Saludos a Spotify que está pagando armas e Israel. Pero bueno, regresando. Este compa, como que ya que estaba llegando a sus últimos días, dijo, tengo un montón de feria y no quiero que mi nombre se quede manchado para siempre con este detalle. Así que voy a organizar unos premios para darles dinero a los investigadores que hayan hecho algo bueno por la humanidad. Ahora, tenía otras, yo por ahí vi, otras 355 patentes. ¿Ah, sí? ¿Cuántas tienes tú? No, o sea, qué coraje. Porque, claro, él era químico, escritor, ingeniero e inventor. O sea, uno puede ser inventor. Claro. De niños luego se nos dice que no, pero sí puedes dedicarte a ser inventor. Es que uno cree que ya se inventó todo, ¿no? Y claro, bueno, con esa mancha en su historial, probablemente también inventó cosas chidas, ¿no? Y también la dinamita seguramente tendrá algunos empleos no tan nocivos, claro, pensar. Y también hay un problema ahí más bien social. O sea, el hecho de que tú digas, esto explota, pues vamos a matar enemigos. El hecho mismo de pensar que hay enemigos, ¿no? Ya es como, claro, sí. Pero bueno, si ya le sumas los cañones y otras armas, bueno, ya. Entonces el caso es que decide, sí, en efecto, dejar su riqueza, su gran legado económico para fundar estos premios, ¿no? Que en 1901 se emitió el primero. A aquellos, así lo dijo él, aquellos que confieran el mayor beneficio a la humanidad. Y en ese momento, pues dijo, bueno, iba a haber ¿qué? Física, química, fisiología y medicina, unidos así, literatura y paz, ¿no? ¿Dónde quedó la biología, Nobel? O sea, te voy a decir algo, Nobel. Yo no te recrimino la dinamita tanto como que no hayas incluido la biología ni a las matemáticas. O sea, pero bueno, sí son otras épocas, son contextos. Y a lo mejor a él no le gustaban esas clases de niño. Claro. A lo mejor no le gustaba su clase de biología ni la de matemáticas. Matar a todas las ranas. Pero, y luego pasa que algunos de biología, pues, se medio ahí hacen un merge con la fisiología, ¿no? A través de ese ha habido ciertos premios, pues, a cuestiones biológicas. Y las matemáticas, pues, hubo un grupo que poco después dijo, vamos a abrir nuestro propio premio similar, ¿no? Pero bueno, ¿sabes que yo pensaba que el de La Paz era como apócrifo, que había sido inventado posteriormente? Ajá, ¿y no? ¿y no? Resulta que él lo dejó desde el principio, solo que es que lo otorga Noruega. O sea, en vez de que Suecia y la Academia Sueca de Ciencias es la que decide, digamos, varios de los premios, el Instituto Karolinka el de Medicina, y claro, la Academia de Literatura, pero Noruega, ¿no? Es el encargado es quien de, se encarga de dar esa presea. Que pronto será del doctor Simi. Gracias, doctor Simi, por sponsorar este programa. Sin sus valiosos aportes no estaríamos aquí. Porque, bueno, sin sus valiosas medicinas, ¿no? Sí, o más claro. bien baratas medicinas.
Pero entonces, bueno, si quieres, para no robar más, podemos ir empezando. Lo que hicimos es que, claro, como pasa que con los premios Nobel anualmente, pues luego son premios obviamente a fronteras de disciplinas de las que uno o una pues desconoce mucho, si no todo, y es a veces difícil poner en contexto o entender por qué ese hallazgo y no otro. Y luego también hay una especie de, que está bien, ¿no? Como legado histórico, porque a veces pues hay que premiar investigaciones que luego abrieron un montón de otras cosas. Entonces a veces llegan pues con decenas de años de, si quieres, retraso, y entonces si no te lo ponen en contexto, claro. Entonces lo que hicimos Claudio y yo fue encargar a voces expertas en los diversos campos a que nos los cuenten, ¿no? Y nos los pongan. ¿Te parece que pues vamos a ir, y así, ¿no? Vamos a ver, ¿te parece que vamos con el primero? Me late, ¿con cuál vamos? Medicina. Venga. Bueno, este año para hablar del Premio Nobel de Medicina o Fisiología, pues tenemos que hablar de inmunología. Y pues nada más recordando que el sistema inmunológico que quizá todos sentimos o que sabemos que nos protege, digamos, de los patógenos y de las bacterias y de los virus, no nada más se dedica a eliminar elementos externos, sino que también ayuda a identificar algunas células propias que están alteradas, como puede ser, por ejemplo, cuando tenemos justo una infección viral, por ejemplo, y que entonces las células cambian y cuando las cambiamos, entonces ya las podemos destruir o las queremos destruir. O también cuando existen células cancerosas y las identificamos y las podemos destruir de manera natural. Sin embargo, justo porque el sistema inmunológico es muy complejo y muy completo, pues existe un proceso en el que se desarrolla la tolerancia inmunológica, que es justo el fenómeno que permite que no destruyamos las células propias cuando estas son normales o están actuando de una manera adecuada. Entonces, esto ocurre, la tolerancia inmunológica se desarrolla principalmente en el timo y en la médula ósea cuando están desarrollándose los linfocitos, es decir, cuando están naciendo, porque cuando nacen estos linfocitos bebés están como dotados de la capacidad de identificar y querer reaccionar contra casi cualquier antígeno, pero incluyendo justo antígenos propios. Pero ahí mismo, en el timo y en la médula, pues estos linfocitos que llegan a ser como traidores o que podrían actuar contra uno mismo, estos son eliminados. Y eso es la tolerancia que se le llama tolerancia central, ¿no? Cómo se desarrollan todos estos linfocitos que son capaces de reaccionar contra una multitud gigantesca de antígenos, pero que se van eliminando estas clonas que son capaces de reaccionar contra uno mismo. Sin embargo, obviamente el sistema nunca es perfecto y pueden haber algunos de estos linfocitos escapado y por esto ocurren pues, procesos de autoinmunidad y de otras patologías. Y bueno, ya empezando a hablar entonces de lo que hicieron los galardonados, pues resulta que el doctor Sakaguchi en Japón ya por ahí de los años 90 se va dando cuenta que justo fuera de la médula y el timo también existen otras células que están siendo responsables de la regulación, ¿no? O sea, estas células T reguladoras que eliminan justo a linfocitos que son autodestructivos. Entonces, pues bueno, él menciona esto y al mismo tiempo en Estados Unidos el doctor Ramsdell y la doctora Bronkoff están descifrando que existe un grupo de genes llamado FOXP3 cuyas funciones parecen ser las de dotar a los linfocitos de esta conciencia de la identificación para la tolerancia, ¿no? O sea, para identificar células autorreactivas y demás, y que bueno, si este gen falla, pues entonces puede desarrollarse autoinmunidad. Entonces, este descubrimiento en Estados Unidos hace que el doctor Sakaguchi en Japón pues identifique que esas células de las que él estaba hablando justo eran las células reguladas por FOXP3 y pues es como ellos en conjunto desarrollan la idea y encuentran pues estas funciones de la tolerancia periférica y estas células T reguladoras. Así que bueno, el trabajo en conjunto de estos individuos ha sido revelador para muchos otros grupos de trabajo en inmunología, quienes ahora pues van viendo cómo estas células T reguladoras pues son importantes tanto en el desarrollo de la autoinmunidad, también en el desarrollo de la respuesta que tenemos contra el cáncer o la falta de respuesta contra el cáncer, el papel que puede tener
en el desarrollo de la tolerancia en los trasplantes. También estas células T reguladoras, que son llamadas también supresoras, tienen un papel importante en mantener al sistema inmunológico como a raya, porque de repente existen respuestas inmunológicas que podrían ser muy sostenidas y que podrían llegar a ser por lo mismo lesivas al durar tanto tiempo, y entonces también puede ayudar a mantener a raya el sistema inmunológico para que no sea excesivo. Y pues nos dota también de la capacidad que tenemos o no de reaccionar contra los antígenos alimentarios, ¿no? Y bueno, pues podría ser un tema del que podríamos hablar muchísimo, y, y pues creo que sí fue un descubrimiento muy, muy importante. Así que pues en definitiva un muy gran descubrimiento, una colaboración importante entre países distintos y con grupos que ni siquiera se conocían y que lo fueron haciendo así a la distancia, y pues que bueno siempre contar con los recursos para poder terminar todos estos proyectos de investigación, porque sin lugar a dudas existen todos los años cientos de investigadores que están encontrando cosas muy importantes para la fisiología o la medicina, y pues qué bueno que puedan contar siempre con el recurso para concluir sus investigaciones. Pues muchísimas gracias, Claudio y Andrés, por la invitación, y aquí estamos con mucho gusto. Diana Castañar. Esto es Masaje Cerebral. Bien, ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral. Y en este especial de los premios Nobel, también nos encontramos con la complicación de intentar explicar la mecánica cuántica visible macroscópicamente. Y entenderla, ya deja tu sí, explicarlo. no, o sea, ya de entrada son un montón de conceptos con los que batallamos, y por suerte tenemos siempre a la mano a nuestro astrofísico de confianza, el doctor Piki, mejor nombrado como Diego López Cámara, y él nos contó de este. Este premio se le dio a John Clark, que él es el dueño, no, el gran profesor, porque esto es un experimento que se hizo en 1984 en el laboratorio de John Clark. Ahora tiene 83 años, pero desde entonces era profesor en la Universidad de California en Berkeley, y ahí le llegó Michael Devoret, que en ese entonces era un postdoc. Ahora trabaja en la Universidad de Yale, y de hecho también Michael Devoret es interesante porque ahora trabaja en Google Quantum, entonces se fue un poco al lado oscuro, pero bueno, en ese entonces era postdoc de John Clark, y además de John Clark, profesor, Michael Devoret, el postdoc, había un estudiante de doctorado, John Martinis, que ahora tiene 67 años y trabaja en la Universidad de California. Y entonces estos tres, este gran combo, idearon el hacer un chip como de 1 centímetro, en el cual a partir de este chip, que ahorita doy más detalles de este chip, que tuvo que estar fríísimo, o sea, casi a menos 273 grados centígrados, que no casi está como al mínimo de temperatura. Ese es el cero absoluto, ¿no? Ajá, casi. Okay. Lograron mostrar efectos cuánticos en algo macroscópico. Entonces, eso, tú preguntabas de qué es esto de efectos cuánticos. Entonces, empecemos con, así súper a grosso modo, resulta que las partículas son un poco más locochonas de lo que sabíamos, entonces, de Bohr y Pauli. Entonces, en el principio de 1900, nos empezamos a dar cuenta, lo más general es que resulta que las partículas no sabes bien la posición o la velocidad que tienen hasta que lo mides. Entonces, como que está en un rango de posibilidades dónde está y sus características. Otra loquísima que empezamos a ver, la luz, por ejemplo, se puede comportar en ciertas ocasiones como partícula, llega, rebota, pero en otras ocasiones como una onda. Y resulta que no solo la luz, sino las partículas per se tienen este comportamiento dual, onda-partícula. Luego hay otras cosas loquísimas que resulta que hay ciertas partículas que están entrelazadas, digamos, como en interacción al principio y como entrelazadas, como que tienen un cordón, algo umbilical ahí que las conecta, independientemente de la distancia a la que estén, pueden estar a una galaxia de distancia una de otra, y si ves las características de una, la información, ¡pum!, se manda automáticamente
pero más rápido que la velocidad de la luz, a la otra. Entonces eso es que hay como información entrelazada, se llama quantum entanglement. Y luego, lo importante para esto que estamos platicando, hay una cosa que se llama efecto túnel, que lo que dice es literal que las partículas o estas ondas puedan atravesar barreras. Entonces, en específico, efecto túnel, aquí nos interesa, es como si te pones a rebotar una pelota de tenis contra la pared y pues siempre te rebota, pero haces esto 10,000 millones de veces y es como si de repente una de ellas, ¡pum!, atraviesa la pared. Ok, ajá. Y eso, porque además la física cuántica es muy probabilística, trata muchas probabilidades. Entonces, por supuesto, siempre te va a decir, en el 99.99999 y así mucho más por ciento de las veces, la pelota te va a rebotar. Pero existe ese punto 0,000 rack en el que existe la probabilidad de que la pelotita atraviese. Y ese es efecto túnel. Entonces, lo que necesitas, por supuesto, es un montón de pelotitas rebotando contra la pared y pues una va a atravesar. O la otra forma de pensarlo es como si en vez de pelotas avientas, qué sé yo, llega una ola y como que toda la ola rebota, pero hay esa una particulita, esa una gotita, clic, que logra atravesar la barrera. La barrera. Entonces, esto es como los efectos cuánticos más famosos y sobre todo importante para esto, efecto túnel. Ahora, todos estos efectos cuánticos resulta, pues se ven en tamaños chiquititos, o sea, tamaños del tamaño de un átomo o de menos de una micra, que esto es una millonésima parte de un metro. O sea, de verdad, agarras un pelo de algo, excepto los que no tengan tanto como algo. No estamos agraviando a nadie en particular, ¿verdad? Y cortas ese pelo así miles a millones de veces y es ahí, o sea, cuando empiezas a tener tamaños atómicos, que los efectos cuánticos empiezan a verse. Entonces, como que decíamos, pues lo cuántico está siempre en lo chiquitito, y lo no cuántico está en lo grandotote. Pero resulta que sabemos de fenómenos, sobre todo aquí es donde entro yo en mi zona de confort en astronomía, sabemos de fenómenos grandotes, por ejemplo, como nuestro Sol va a morir dentro de 4.500 millones de años, muere como algo pequeño, por así llamarle, digamos, como del tamaño del Sol, pero con un montón de masa. Y esto se llama enana blanca. Y luego hay otras cosas mal llamadas estrellas, que son las estrellas de neutrones, que tienen un montón de neutrones. Y el chiste es, dentro de estos objetos no hay reacciones nucleares, no hay nada, y simplemente están tan apretujadas entre sí las partículas, que literal yo le llamo como efecto metro. Las partículas empiezan a decir, ya no cabemos, y entonces esto detiene el colapso. Entonces, como sabemos de un montón de enanas blancas, de un montón de estrellas de neutrones, y sabemos que ahí es este efecto cuántico de ya no cabemos, se le conoce como principio de exclusión de Pauli. Y entonces sabemos, pues sí, ahí están sucediendo efectos cuánticos en cosas grandotas, pero no hemos tenido, así como en el laboratorio, mostrar de verdad un efecto cuántico en algo que podamos tener dentro de la mano, hasta este experimento. Y entonces lo bonito de Clark, Devoret y Martinis es que en eso, en 1984, en la Universidad de Berkeley, pusieron un chip eléctrico a menos 273, como te decía, grados, y resulta y tenían ahí una corriente. Resulta que en ese momento esta corriente tiene unas cosas también bien bonitas. Empiezan como a agarrarse de la mano todos los electroncitos. Y entonces empiezan, qué sé yo, antes los electrones uno podía pasar por encima de otro, entonces había como resistencia, ¿no? O sea, como que había piedritas entre ellas, entonces no todos podían ir a la misma velocidad. Aquí no, al hacerse todo frío, empiezan todos los electrones, que había, ya ni me acuerdo, millones de electrones ahí dando vueltas en esta corriente, empiezan a moverse como un solo objeto. Le llamamos pares de Cooper, es un modo elegante de llamarlos. Entonces se crean un montón de pares de Cooper y se mueve toda la corriente seguidita. Y además otra cosa es, no hay resistencia, y entonces se convierte, es un superconductor, es lo que dice, que no hay resistencia. Y además, al no haber resistencia, entonces tampoco hay como cambios de voltaje. Entonces siempre es el mismito voltaje.
Y lo que estos entonces lograron ver es que ponían como una barrera, no un hueco como tal, sino una barrera energética en el cual ahí debería, o sea, como un tope energético. Y vieron estos que su pares de Cooper, toda esta gran corriente, o le llamaban, estoy intentando ver, onda cuántica. Esta onda cuántica se movía y lo que vieron es atraviesa esa barrerita que había y eso lo veían porque se veía un incremento en el voltaje. Entonces, en teoría, todo superconductor a estas temperaturas no debe haber cambio de voltajes y ellos, en su experimento, en su mini chipcito veían ese voltaje. Okay. Entonces, esto, digo, por supuesto, es mucho más complicado de lo que te estoy explicando ahorita. Es lo que les dio el premio Nobel. Por supuesto, esto tiene la gente dirá, ¿qué tiene esto de importancia? Pero esto de verdad tiene una importancia bestial, sobre todo para computación cuántica. Entonces se van a poder hacer chips chiquititos, para empezar, sin resistencia, entonces no se van a calentar los chips. Okay. No sé, mi laptop, mi computadora, siempre se calienta un montón. Estos chips cuánticos, por su definición, pues no se van a calentar, claro. Alguien diría, bueno, es un problemón porque tiene que estar a menos 273 grados, claro. Entonces esto todavía es, digamos, como ciencia básica y está todavía progresando, pero dentro de algunas décadas, seguramente, esto ya lo vamos a tener de verdad en celulares, computadoras, qué sé yo. Y también otra puede utilizarse en sensores cuánticos. También entonces van a poder convertirse o tener como una sensibilidad tremenda por cambios chiquititos del orden de átomos para lograr ver cambios. Entonces, de verdad, la aplicación que va a tener esto va a ser tremenda. Incluso ya me acordé, en sistemas de comunicaciones también puede tener un montón de importancia. Para mí, en detectores astronómicos, incluso para saber el interior de la Tierra, también se va a poder tener más estudio porque no conocemos tanto para abajo. Entonces, sí, las aplicaciones son tremendas y de verdad lo hermoso estás viendo fenómenos cuánticos en algo macroscópico, en una cosa de como 1 centímetro, por primera vez en la historia, y de aquí, como dicen, the sky's the limit. Oye, a ver, yo tengo ahí varias preguntas. Una, ¿este experimento cuándo se hizo? ¿Cuándo se juntaron estos tres para hacer esto? En 1984. En 1984, y este premio se le está dando ahora por ese trabajo de hace 40 años. Sí. 41. Sí. Ok, o sea, como que, pero porque hasta ahora tiene aplicación o porque... Tanto no sé. No sé si vamos a festejar que además este año justo es el año de la física cuántica. No sé si eso tenga algo que ver, no sé. Ok. Pero de verdad me gustó mucho, no sé si te acuerdas, el del año pasado fue de inteligencia artificial, que yo diría, ay, de verdad tiene tanto que ver con física. Eso parecería más como matemáticas, qué sé yo. Pero este es un experimento precioso que se ve, estamos viendo de verdad fenómenos cuánticos en algo macroscópico. Está chulísimo. Buenísimo, me encanta. Queridísimo Piqui, mil gracias por venir a arrojar luz sobre este masaje cerebral y contarnos de qué va el Premio Nobel de Física 2025. Porque nos pasa mucho con el Premio Nobel, que decimos, Premio Nobel de algo, y nunca entendemos de qué es. Ya, y lo bonito aquí además es un trabajo en equipo entre el profesor, el postdoc y el estudiante de doctorado. Entonces, qué buena suerte John Martínez, que estaba de estudiante de doctorado, 40 años después se lleva Nobel por... Un Nobel. Para que escojas bien a tus alumnos, Piquirrín. No, para que me escojan a mí. Vénganse. Instituto de Ciencias Nucleares, oficina F305. Ahí estoy. Ahí está. Y bueno, aprovechemos para que hagas comercial de que vayan a escuchar Tras los Fotones. Claro. Entonces, Tras los Fotones es un podcast de astronomía en el cual con Jorge Fuentes y en un principio con Gloria Delgado Inglada platicamos de cosas novedosas de astronomía y de temas que nos gusten a los 2, 3.
Entonces los invito tras los botones en todas las plataformas que a ustedes les guste, Spotify, Apple Podcast, Evox, ahí estamos. Y ahora eso sale semanalmente y está bien padre. Materia gris en Tecnicolor. Masaje cerebral. Estamos aquí de vuelta en nuestro especial sobre los premios Nobel. También quiero decir que es porque ustedes lo pidieron, ¿eh? O sea, hubo quienes lo pidieron, obviamente coyunturalmente no se pudo atender en el momento, no somos un noticiero, ¿no? Si no, hubiera valido la pena, pero claro, nosotros escuchamos a nuestra comunidad, no siempre, no rápido, no siempre pronto, pero procuramos por lo menos prestar atención. Y yo como ficha de la ignorancia habitual, he de decir que cada que se anuncian los premios Nobel, Sí. si acaso en el que podría medio topar, Paz, es en la literatura, paz, no te hagas, en la paz. Pero, pues sí batallo. O sea, como que digo, No, no sé claro. cuál es la aportación de esto. Y además se vuelve como, pues, de estas cuestiones hegemónicas en medios, ¿no? Y durante una semana o a lo mejor 10 días te lo están tire y tire y tire. Y luego no, pues sí, a menos que ya te te zambullas, los pones en contexto. Entonces, bueno, gracias por esa recomendación. Yo creo que aquí vamos a alterar el orden porque luego pareciera que hay una jerarquía en los saberes y no estoy de acuerdo con ella. Entonces vamos a poner el de literatura antes que el de química para ya cerrar. Como con cuando ustedes química. iban a la escuela y sus papás no les importaba la calificación de música, pero sí la de matemáticas. Exactamente. Saludos a Como todos mis cuando alumnos. a mí me decían, no era Claudio, pero si hubiera ido hoy en día a la secundaria, Claudio de maestro, y me decían, Cota, por favor, tú no toques la flauta. Haz como que sí, ¿no? Póntela así. O, por favor, tú no cantes. O sea, mueve la boca. Sí, mueve la boca. Es como... ¿Te hacían eso? Claro. Qué horror, lo claro. lamento mucho, Jota. Saludos a Patty. No. Es como, me acuerdo de esa época como los Simpsons, o sea, así era la vida. Pero, bueno, el de literatura es reinteresante siempre porque es en el que uno, claro, siente que puede medio, si no opinar, por lo menos tener algún favorito, favorita. Y luego siempre, o muchas veces se terminan dando autores que nunca habías escuchado, porque, pues, a menos que sean lectores muy así versados, es difícil mantener, ¿no? Un radar mundial, Es difícil, ¿no? En las letras. O sea, es como escuchar toda la música. pero fíjate que aquí hay otra cosa, te pone a practicar tu dicción, porque el premio Nobel que sí salió, Laszlo, yo solo le digo Laszlo, ¿no? Mi amigo Laszlo. Laszlo Losla. A lo mejor lo ubicábamos por las pelis, porque muchas pelis de Béla Tarr están basadas en libros de Laszlo. Mira, Laszlo Ponme se la tarea. escribe Laszlo, además ya ven que tiene acentos en todos lados. Sí. Krasnahorkai. Así es fonético. Ajá. A ver. O sea, Laszlo Krasnahorkai. Ajá. ¿Cómo crees que se pronuncia? Krasnahorkia. Krasnahorkia. Laszlo Krasnahorkai. No sé. A ver. Este es el audio de cómo se pronuncia en realidad. László Krasznahorkai. László Krasznahorkai. Laszlo Krasnahorkai. Tiene que ser con esa cadencia. Bueno, en fin, Laszlo, yo nunca lo había leído, no lo he leído aún, pero sí he visto las pelis y es una locura porque las pelis duran 8 horas y luego ves que el libro es así como de 35 serio? páginas. Es como, pero bueno, es alguien que escribe sin comas. Ahorita nuestro buen amigo y querido autor Gabriel Rodríguez Lizaga nos lo va a contar bien. Y ya después de ahí nos vamos a ir directo al de química, si te parece. Y ilustrémonos, ¿no? También nosotros aprendamos. Venga. ¿Qué tal? Soy Gabriel Rodríguez Liceaga. Se me pide en esta ocasión que hable un poco acerca del más reciente premio Nobel de Literatura, el húngaro Laszlo Krasznahorkai. Me parece que se pronuncia así. Fíjense que yo tengo la impresión de que la literatura que leemos, por lo menos en México, europea contemporánea, que pues es la que está traducida y la que se distribuye y vende acá, constantemente cae en una suerte de realismo mágico tardío. Siento que nuestros hermanos europeos, nuestros hermanos del viejo continente están llegando a conclusiones que la literatura latinoamericana consiguió y narró hace mucho tiempo. Sí lo noto mucho. Por ejemplo, este hombre, Mircea Cărtărescu, me parece que es el gran ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? El premio Nobel de hace unos años, Jon Fosse, me pasó exactamente lo mismo. Esta novela que visité de él era como una especie de Pedro Páramo, ya muy ni al caso, ¿no?
Lo que quiero decir con esto es que no me sucede lo mismo con Laszlo Krasznahorki. Yo sí creo que este Nobel es un hombre sumamente creativo, es un hombre sumamente innovador. Su obra habla por sí misma. En realidad, la caracteriza en efecto los párrafos complejos y las frases densas. Me gustó mucho que los mismos encargados del Nobel se lo otorgaron, dice, por su obra convincente y visionaria, que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte. Estoy de acuerdo. Me parece que casi siempre sus libros son desoladores, tristes, pero descuella una luz de esperanza. En particular me encanta Y Yobo descendió a la tierra. Es como una especie de libro de viajes, como que un dios desciende al planeta Tierra y está recorriendo a partir de diferentes narradores, diferentes contextos humanos. Me acuerdo muchísimo la crónica sobre el Partenón en Grecia, donde recomiendan algo que uno no sabe, ¿no? Recomiendan ir no tan de día, porque cuando el sol está cenital, pues esta cosa blanca lamparea, y entonces ver al visitar estas ruinas de la antigüedad solamente es lastimar tus ojos. Creo que esa forma de entender que la belleza puede ser iluminante, iluminadora, hasta el dolor, encapsula un poco la obra de este Laszlo, ¿no? ¿Qué más respecto de la obra del último Nobel de Literatura, Krasznahorki? Pues bueno, yo creo que la que es clavada dentro de la más famosa es Tango Satánico. La verdad es que es un libro muy hermoso. Yo no me atrevería a decir que entendí de qué trata, pero mi buen amigo Giacomo Orozco, que es una de las personas más inteligentes que conozco, el otro día me decía que es una especie de continuidad en los parques con Chernobyl, ¿no? Bueno, quizá, ¿no? He estado hablando, con motivo de este video, he estado hablando con varias personas que conozco que la leyeron también, y todos coincidimos en algo. Era imposible de traducir en una película. Sin embargo, existe, ¿no? La película de Béla Tarr, me parece que es de 5 a 7 horas, no recuerdo ahorita la cifra exacta. Yo recuerdo que mientras leí el libro, sí pensaba, esto es intraducible. Esto es intraducible audiovisualmente. Sin embargo, pasa algo en el libro que siempre he querido ver cómo se resolvió en la peli. Sin embargo, también tengo que afirmar que nunca he pasado de las 2 horas y media de la película. Sí creo que es un cine que exige a un Gabriel más descansado, ¿no? Bueno, pues básicamente sí creo, a manera un poco de conclusión, sí creo que el fenómeno de Laszlo Krasznahorki sí acaba siendo un premio Nobel muy, muy sólido, en el sentido de que siempre fue un escritor de nicho. Los libros llegaban al péndulo y volaban, ¿no? Solo se consigue en México en acantilado. Me parece que en Argentina sí se edita más barato. En Angosta creo que vi. No recuerdo, no es cierto. No recuerdo ahorita la editorial, pero bueno, en sigilo era. Ojalá y nos lleguen estas ediciones más económicas, porque sí, tristemente, acantilado, pues uno se la piensa 2 veces, y es un Nobel al que vale la pena leer. Es un Nobel, repito, muy innovador, muy juguetón, muy único, apocalíptico. Coinciden todos los reseñistas. Fíjense que de hecho, después de esta visita al autor, voy a leer Guerra y Guerra, que ahí lo tenía, se me había olvidado que lo tenía en mi mesa de novedades. Entonces, si me hubieran hecho esta entrevista unas semanas después, a lo mejor tendría algo más que agregar sobre este otro libro. Concluyo. Espero que estos balbuceos les sean útiles para acercarse a este escritor complejo, pero concluyo. Vi un video que me encantó donde los fans de Murakami se reunieron, un grupo de fans de Murakami se reunieron para verla cuando dijeron quién era el Nobel de Literatura este año, y fue muy bonito porque pues evidentemente no ganó Murakami, y varios de estos lectores se pusieron a llorar, estaban muy enojados, pero había un grito de esperanza al final. Decía, no, vamos a leerlo más este año para que ahora sí gane. Y a mí eso me encantó, ¿no? La idea de que a partir de que nuestras lecturas devengan como una bola de nieve en la gloria literaria, fue muy bonito. Y yo creo que en el caso de este Nobel de Laszlo es válido algo así, porque sí creo que ya en el fondo todos sabíamos que tarde o temprano iba a caer sobre él esta distinción.
uno abre cualquiera de sus libros y está ahí la literatura, ¿no? La verdad es que eso es indiscutible. Tenemos a mi parecer, obvio, tenemos este año un buen representante de las letras planetarias. Esto es Masaje Cerebral. Bienvenida, bienvenido, bienvenides. Soy Incógnita Dilina Sainz y espero que juntos podamos comprender el porqué del Premio Nobel de Química 2025 se llevó los aplausos de la comunidad científica. Este año el Nobel fue para 3 científicos, Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Miyagi. 3 mentes brillantes que imaginaron una nueva forma de construir materiales con agujeros invisibles. Sí, agujeros, pero unos muy particulares. Se trata de estructuras llamadas marcos metal orgánicos, o mejor conocidas como MOF por sus siglas en inglés. Imagina una sustancia sólida, pero que por dentro está llena de túneles microscópicos. Como el bolso de Hermione Granger, que lo vemos pequeño por fuera, pero enorme por dentro. Solo que ella aplicó el hechizo de encantamiento de extensión indetectable. Por otro lado, estos científicos se reunieron y compartieron sus descubrimientos. Estos materiales son como esponjas moleculares. Sirven para capturar dióxido de carbono y ayudar a frenar el cambio climático. También pueden almacenar hidrógeno, purificar el agua e incluso extraer agua del desierto, literalmente agua de la nada. ¿Y cómo empezó todo esto? En los años 80, Richard Robson tuvo una idea tan simple como poderosa. ¿Y si los átomos fueran piezas de construcción? Algo así como unas piezas de Lego. Bueno, quizás Robson no se inspiró en el Lego, pero sí observó a su alrededor y se inspiró en la estructura del diamante, donde cada átomo de carbono está unido a otros 4 formando una pirámide. En lugar de carbono, utilizó iones de cobre y una molécula con 4 brazos, cada uno con un grupo nitrilo en el extremo. Este compuesto químico es atraído por iones de cobre. Al combinarse, las sustancias formaron un cristal ordenado y muy espacioso, algo así como el diamante. A partir de ahí, Kitagawa y Yagi lograron hacer estructuras estables, útiles y con infinitas combinaciones posibles. Gracias a ellos, hoy la química puede diseñar materiales por dentro, creando pasillos y habitaciones del tamaño de una molécula. Hagan de cuenta que son como los albañiles y sus herramientas de construcción que junto con el arquitecto van a diseñar y a construir estas grandes estructuras. Son como verdaderos hoteles moleculares, donde podemos guardar gases, atrapar contaminantes o mover energía. El Nobel de Química 2025 celebra la creatividad, la colaboración y la paciencia de décadas de trabajo. Una lección de que la química no solo transforma la materia, sino que también transforma el futuro. Por otro lado, me gustaría resaltar que según la propia Nobel Foundation, hasta ahora han sido premiadas 67 mujeres en distintas categorías del Nobel. Y en la categoría de química, por ejemplo, solo 8 mujeres han ganado el premio desde 1901. Más que compartirles qué premio Nobel de Química me causó impacto, me gustaría generar la reflexión de que espero que año con año se puedan escuchar más nombres de mujeres científicas siendo reconocidas por su gran labor en los laboratorios, en el campo de la ciencia. Y no solamente año con año seguir escuchando hombres de personas masculinas. Por lo tanto, me gustaría compartirles algunos nombres de las mujeres científicas que han ganado este premio en la categoría de química desde 1901 hasta la actualidad, iniciando con nuestra gran y admirable María Sklodowska-Curie, quien fue la primera mujer en ganar un premio Nobel en 1903 en física y más tarde también en química en 1911 por el descubrimiento del polonio y el radio. Esta mujer científica tuvo una hija y por lo tanto la inspiró tanto que ella también se volvió científica y es Irene Joliot-Curie. Ella ganó el Nobel de Química en 1935 junto con su esposo por el descubrimiento de la radioactividad inducida.
Dorothy Mary Crawford Hodgkin ganó el Nobel de Química en 1964 por sus determinaciones por rayos X de la estructura de sustancias bioquímicas. Ada E. Jonath, Premio Nobel de Química 2009 por sus estudios sobre la estructura y función del ribosoma. Franz E. Arnold, Nobel de Química del 2018 por la evolución dirigida de enzimas. Emmanuel Charpentier y Jennifer A. Doudna, ambas ganadoras del Nobel de Química en 2020 por el desarrollo de la edición del genoma CRISPR-Cas9. Caroline R. Bertozzi, Premio Nobel de Química en 2022 por Click Chemistry y Química Bioortogonal. Por mencionar algunas, quizás en una próxima cápsula podamos indagar más acerca de la explicación del Premio Nobel de alguna de las científicas que les mencioné. Mientras tanto, esa sería mi aportación. Soy Incógnita Adelina Sainz y espero verlos pronto. Ahora también en pantalla. Masaje cerebral. Estamos ahora sí en el último bloque de este masaje cerebral, en el ocaso del masaje cerebral, y lo vamos a aprovechar para hacer unas dinámicas que nos han gustado mucho y que resultan muy divertidas también para ustedes allá afuera. Díganos si les están gustando, cuáles les gustan más. Más divertidas que los Nobels. Más divertidas que los Nobel. No es cierto, pero, bueno, tal vez sí. Tenemos ya una sección que es sí cierto, no cierto. Sí, Tenemos sí, cierto. otra sección que se llama En otras noticias. Ok. Y tengo una nueva sección Ahora, huelga decir que para que sean sección va a haber que que estarlas repetirlas. trayendo O de sea, vuelta, pero, ¿no? pero ahorita todas caben. Tenemos unos proyectos. Todas caben, todas caben. Sí, sí. La sección que traigo a colación como novedad es A Blast from the Past. A Blast from the Past. Blast from the Past, que quiere decir básicamente como un madrazo del pasado, ¿no? Ya veo Lo dónde que va vamos a esto, hacer qué horror, es... güey. Dejarme en ridículo a mí. Ustedes saben, Sí. porque son asiduos escuchas del masaje cerebral, que a lo largo de los años, desde 2021 hasta este punto, Andrés Cota tiene a bien preguntarme cosas que él tiene en el radar. Tuvo yo, bien, vamos a decir tuvo bien. Y que yo bajo ninguna circunstancia lo había siquiera pensado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, yo estoy tomando preguntas que Cota me hizo en el pasado para ver si Cota puso atención de lo que me preguntó en el pasado y tiene la información todavía en su cabeza. O sea, básicamente es la venganza de Claudio, ¿no? Por ahí, una parte. Como cuando ya escalaste puestos en esta empresa llamada Masaje Cerebral y ahora ya estás por encima mío y entonces me vas a pescar, claramente. Bueno, que vuelvo a decir que además ya esas preguntas se hacen menos, ¿no? Se hacen cada vez menos, pero a mí me gusta... Hay un lado bully que se satisface. Me gusta regresar sobre la información como para decir, a ver si tomo apunte. Tan gallito, ¿no? Que es probable que venga, no trae su libreta de apuntes. Para decir, a ver si tan inteligente. A ver si es cierto. También es importante hacer aquí una adenda que, pues esas cosas, o sea, ¿cuántos huevos pone una anguila? Por Dios, nadie maneja esa información. Y sí, tengan cuidado y vayan a psicoanálisis, pero son cuestiones que uno va investigando sobre la marcha. Y que esto sirva también para que ustedes vayan y escuchen los episodios del pasado. Para rectificar si está bien o no. Ajá. O sea, para mayor escarnio público, para que me puedan tirar tomatazos. Ahí les va. En Instagram. Ok, estoy dispuesto al reto, sin miedo, al éxito. Eso, venga. A Blast from the Past pregunta lo siguiente. Esto viene del episodio de Sinestesia de la primera temporada. Estamos hablando de 2021-2022. Estamos hablando de que había una pandemia. De que estábamos haciendo los programas a distancia todavía. Sí. La pregunta es, ¿qué porcentaje de la población mundial se estima que tiene algún tipo de sinestesia? Ok, y ¿tú quieres el dato de ese entonces o el dato actual? O sea, yo tengo el dato de ese entonces, evidentemente, porque eso es lo que se respondió en ese momento, pero... Vayan a escuchar el episodio y díganme si Andrés contesta la pregunta, porque más o menos no. Yo diría que en ese entonces estábamos en un aprox 3 de 10 personas. ¿3 de 10? ¿30%? Un poquito menos, más tirándole a 20%, pero no hay personas y medias, serían 2 personas y medias. Yo diría que entre 10 y 20%,
Pero ojo, también la sinestesia, como buen término vago, se ha ido redefiniendo, han entrado nuevas expresiones que se toman ahora como sinestesia, otras se ha dicho, no, esto es otra onda. Entonces eso va fluctuando y también se le ha dado mucha más, por suerte, difusión. Yo cuando hicimos ese episodio, conocí a poca gente con sinestesia en México, simplemente porque no había habido suficientes programas de tele, radio, periódico que hablaran del caso. Al respecto. Y entonces que personas que les hacía eso ecos se autorreportaran. Como ha pasado en cualquiera de estas instancias, como hemos hablado, estoy comprando tiempo. No, es cierto. O sea, como hemos hablado aquí también de la fantasía, o de la neuralia, o de diferentes maneras de percibir, que son parte de la diversidad sensorial, ¿no? O maneras de procesar los pensamientos, y que hasta que alguien medio te dice, oye, eso no es lo usual en el grueso de la población, entonces, caray, ¿en serio? No todo el mundo ve colores cuando escucha tonos musicales, porque pues la realidad parte de tu experiencia subjetiva. Entonces, bueno, eso, entre el 10 y el 20% en ese entonces, ahorita yo creo que incluso un poquito más. Ok. Me aventuraría a suponer. En ese momento, la respuesta que di fue 5%. ¿Tú? O sea, más de esto es para... Tú me lo preguntaste a mí. Es más defensa de Claudio. Tú dijiste, yo respondí 5%. Ajá. Y en ese momento me dijiste, muy bien, muy cerca, has estado poniendo atención, me llevé mi estrellita en la frente. Y lo que se estima es entre el 4 y el 5%. En ese entonces. Ahora. ¿Ahora? O sea, me fui muy alto. Te fuiste muy alto. Sí, pero yo creo en la gente. O sea, yo creo en que hay muchos más. ¿Sabes qué? Yo hago un examen a veces así como pues, circunstancial en mis salones de clase, por ejemplo. O el otro día presentando el libro, como sabía un auditorio lleno, y dije, seguro aquí hay alguien con la fantasía. Ajá. Y sí. ¿Y sí había? Una persona. Y con sinestesia, sí, pues a lo mejor es 5%. Yo creería que es un poco más. Vamos a hacer esto. Si el masaje cerebral llega a su edición número 15, a su temporada 15, vamos a revisitar y lo voy a traer yo a colación. Va. Y vamos a ver cómo va. Pero bueno, echa otro, dispara. Va. Ahí te va. Otra cosa, esta es otra pregunta del sí cierto, no cierto. Sí. Fue porque nos mandaron por ahí un video de... Allá no hay un Blast from the Past, yo me estaba preparando. No, el Blast from the Past te mandé Me estaba uno. poniendo las espinilleras, coderas, casco. Está bien. El impacto. Me voy a ir suavecito contigo. No soy el típico gandul del salón de clase que quiere agarrar de porquito al otro. No, bajo ninguna circunstancia te haría algo así. Ok. Ahora, es buen nada más momento para... Ese de sinestesia vale mucho la pena. Es a mí de lo que más me resulta fascinante. Y además es bueno que lo hayas traído a colación porque valdría la pena hacer un nuevo episodio, ya tiempo después, invitar a algunas de las personas con sinestesia a participar, ¿no? Como más testimonial. Me encantaría. Sí, va. Y bueno, la otra cosita que tengo aquí en el tintero... Es que nos mandaron a alguien desde las redes del masaje, o ahí mismo en el Patreon, justamente, ¿no? Porque ahorita nos están viendo también en el Patreon en directo. Nos mandaron un sí cierto, no cierto, con una mariposa a la que le hicieron un trasplante de ala. Correcto. Una mariposa monarca. Es correcto. Y sale todo el proceso en el que le están poniendo su alita. Minucioso. ¿No? Como de miniaturismo. Sí, le cambia o sea, por esa mariposa pues se la encontró, quien saca el video, pues ahí herida, a lo mejor pegada por un auto, estampada contra una ventana, atacada por un pájaro, vayan ustedes a ver. Y el caso es que tenía una de las alas trozada, como que le faltaba un pedazo, ¿cierto? Ajá. Y entonces todo el video es la reconstrucción de su ala con otro material y termina por volar eventualmente. Con un mensaje como de que está ayudando a la gran migración. Está ayudando a la migración de las monarcas. Como, carnal, eso, ese video. Además de que le deberían de dar un premio Nobel a la ecología. ¿Es real o no? ¿Sí cierto o no cierto? Es decir, es real. ¿Es real? Y se hace, sí se pueden hacer pequeñas prótesis de alas. Las de mariposas son más fáciles que las de otros insectos, porque, por ejemplo, las alas de los escarabajos se doblan, entonces además tienen un sistema de plegado muy complejo, y, ¿no? Imagínate un ala de libélula, o sea, eso es una estructura mucho más como cristal casi, ¿no? Como se podría hacer con una impresora láser.
Pero es probable. Pero las alas de mariposa, ya en ese mundo, digamos, del invertebrado, son unas estructuras bastante más rudas, ¿no? Y están hechas de escamitas. Entonces, bueno, esto obviamente yo no lo tenía idea, pero vi el video y mi primer pensamiento fue, bueno, qué bonito pasatiempo, ¿no? En algo nos tenemos que entretener. Ajá. Si eso ayuda o no a la gran migración de las monarcas, absolutamente no. Un individuo, estamos hablando de números gigantes, y aún si están en extinción, y no sé si en extinción, pero digamos en declives poblacionales cíclicos, porque sí ha habido años muy malos, y ha habido un momento hasta que se pensó que a lo mejor estábamos ante la extinción de la migración de la monarca, no de la especie, porque de hecho no todas las monarcas migran así. Pero bueno, en fin, pero luego llega un año más bueno, pues los insectos tienen tasas de reproducción enormes, entonces si de pronto hay un año bueno, ¿no? Sí, históricamente ha ido a la baja. La tala de bosques acá donde vienen a hibernar es tremenda, pero también es tremendo todos los monocultivos a través de Estados Unidos, ¿no? Que han ido acabando con las vegetaciones, digamos, con la asclepia, la planta que es nodriza de la monarca, y sin la cual no pueden ni comer, ni subsistir, ni reproducirse. Entonces, bueno, imagínense ese crisol y vengan desde Canadá buscando parchecitos de asclepia a través de Estados Unidos para llegar a unos bosques cada vez más talados. Sí está, claro. Hijo. No quiero decir que no, pero lo que quiero decir es que a lo mejor repararle el ala a una mariposa, pues es un gesto más, a lo mejor, simbólico, artístico, poético y si quieres hasta político, que otra cosa. O sea, y además ahí está, lo pregunté con Ekdeval, mandamos saludos a Ekdeval, que pronto espero vendrá a un episodio porque es nuestra experta en insectos, favorita, y Ek me dijo que, o sea, que lo veía probable, que sí sabía de que se hacían prótesis a nivel experimental, pero pues, a ver, esa mariposa con esa prótesis va a aguantar volar miles de kilómetros, improbable, ¿no? ¿Y cómo lo compruebas? Exacto, ¿qué haces? Le pones un radar. Sí, entonces, bueno, pasa que ahora con el auge, pues, sobre todo del Instagram y del TikTok, pues todos estos videos se pueden o no volver virales. Entonces, a lo mejor tu motivación para repararle el ala es otra, ¿no? O no, a lo mejor sí, fidedignamente, pues está bien. Por eso digo, como un gesto poético está lindo. La migración de las monarcas es una locura, ¿no? Digo, yo prefiero hablar de otras mariposas porque las monarcas pues, son ya icónicas y... Ya vienen en los billetes. Y vienen hasta en los billetes, ¿no? Como No, pero bueno, sí es muy interesante. Algún día podemos hablar de migraciones, más bien en general, porque sí es una locura, ¿no? Y toda esta cosa genética de que de pronto hay una generación que vive 5 veces más que el resto, ¿no? Una generación Matusalén cada 5 generaciones que trae ahí dormido en los genes algo que fisiológicamente les hace vivir más. Y migrar, por lo tanto. Pero bueno, entonces sí es cierto. ¿Sí cierto? Sí cierto. Va. Sí cierto. Ahí te va. Sí cierto no sirve. Sí cierto no sirve. No, me sí gusta. Cierto, sí cierto. No, sí sirve. Sí sirve. Para el sí individuo. Sirve. Saludos y para la tranquilidad ecológica de la conciencia ecológica de la persona que lo hizo. Exacto. Ahora, va otro, sí cierto no cierto, para cerrar. Que sale de un chat familiar, ya saben, de ese tipo de cosas donde las cosas que mandan sus tías, sí, ¿no? Ese tipo de... Sí, este fue un tío, ¿no? Pero... Entre recetas de cómo preparar romeritos, ¿no? Exacto. Y a qué horas pelea el canelo. Exacto. Te mandan... O sea, hay gente que manda piolines y chayanes y hay gente que manda como, pues, cosas milagrosas, correcto, ¿no? Pero se pone sobre la mesa para que se desglose. Dios santo. Ajá. El post dice lo siguiente: el gato y su poder curativo. Valga el momento para decir que obviamente es gente que tiene gatos y que entonces le encuentra una función extra a su amor por los felinos. Sacerdotizos del felino. Ajá. Exacto. Entonces dice, si tienes un gato, la ciencia te da una razón más para abrazarlo. Un fascinante estudio ha demostrado que el simple ronroneo de un gato puede curar los huesos. La frecuencia de sus ronroneos genera una vibración terapéutica que promueve la generación ósea y la reparación de tejidos. La clave está en la física. Los gatos ronronean a frecuencias que van de 25 a 150 Hz.
Los investigadores han descubierto que exponer el cuerpo humano a estas frecuencias específicas acelera la curación de fracturas, aumenta la densidad ósea y alivia el dolor. Es un proceso similar al que se utiliza en la terapia de vibración para astronautas, quienes sufren pérdida ósea en gravedad cero. Tu gato no solo es un compañero, sino un sanador portátil. Su ronroneo es una medicina natural, gratuita y efectiva para mejorar tu salud física. Ay, my God. Andrés Cota, si utilizaras el gato a la altura de tu coxis, a lo mejor podrías alivianar tu No se problema. me había ocurrido. Claro, esto engarza todo y cierra el círculo y por eso no voy a decir nada al respecto porque lo voy a probar. Mis gatos además son bastante dóciles, entonces Mapache se dejaría poner ahí en el coxis. No sé si va a ronronear o no, pero... Oigan, esto está mal por donde o sea, ni por dónde empezar, vaya, pero qué divertido. Está bueno. Esos chats están mejores que los míos, sin duda alguna. Ahora, vamos a decir algo. O sea, que no te den una satisfacción emocional, mental, vital, aquellas personas que tienen relaciones de largo plazo con felinos en su casa como parte de su parentela no humana, desde luego que te dan una especie de beneficio psicológico, ¿no? Claro. Y si no hay nada más rico que un gato ronroneando, ¿no? También los pingüinos ronronean, ¿sabes? ¿Ah, sí? Nunca he tenido un pingüino ronroneando en mis brazos, pero a lo mejor está mejor que el gato. Y a lo mejor el gato te cura los huesos, el pingüino te cura el alma y te cura todo lo demás, ¿no? O sea, por favor, o sea, no solo los gatos en este caso son chamanes, ¿no? Tienes un chamán en casa con posibilidades de beneficios espaciales, ¿no? Y además... no se enyesen ya nunca, ¿no? O sea, eso está mal. No, no vayan al doctor, esto está vayan equiparable, a un gato. Está equiparable a las teorías de complot como de que los pájaros no existen, ¿no? O sea, me parece en ese mismo universo. Y bueno, puedo pensar por cómo está escrito y formulado y fraseado que esto es a propósito un chiste de alguna manera, ¿no? O sea, bueno, me sorprendería mucho descubrir que hay alguien que sí lo crea y que la persona que lo escribió, ¿me entiendes? O sea, el perfil es de Cura Vida. Remedios caseros, secretos naturales y bienestar desde casa. Cura Vida, lo natural siempre gana. Con 191,000 seguidores. Claro, y si usted se rompe un hueso y se cura con gato, o sea... allá usted. Allá usted, o sea, no me jodas. A mí lo que me parece peligroso luego de estas cosas es que, bueno, sí es como con las cosas que hacen con la inteligencia artificial y demás. Si le pones ahí un guiño, ¿no? Y estás dejando saber que es un chiste, que está bien. Pero si no, medrar con la salud, medrar con cuestiones de salud en un mundo que ya está tan lleno de polarización, en un mundo que está tan lleno de chamán a la carta y en un mundo que sí tiene riesgos, que es la salud pública o la salud personal, sí me parece harina de otro costal, ¿no? O sea, digamos, al fin de cuentas aquí pues, que se está metiendo con las fracturas. Ok, si no te tienes una fractura te va a quedar mal la mano y a lo mejor. Pero luego meterse ya con cosas más de vacunas o, ¿no? ¿Sabes? Dióxido de cloro para tratar COVID o tantas otras cosas. Eso sí me parece bien riesgoso. Me gustaría que para ir cerrando, que ponga el gato a prueba. Para ir cerrando este episodio, que parte del sí cierto, no cierto, nos aventemos también algunos productos milagro, porque se venden hay que desbancarlos. Como... No creo que el gato se vaya a empezar a vender pan caliente, como pan de muerto. No creo que los meninos se vayan a empezar a vender más por el hecho de que te curan, te va... sueldan los huesos a través del ronroneo, que hace una vibración que tiene resonancia con el aparato esquelético humano. O sea, es que, bueno... Ay, no, sí. Es que es una locura. Pero sí, me parece bueno el servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad. Si ustedes tienen ahí preguntas, digamos, hay chistes, está bien también reírnos, pero si encuentran alguno serio, como que digan, oye, esto me la pensaría, mándenoslos, ¿no? Ya saben, @masaje_cerebral, ahí en Instagram, también síganlo, pues. Y por ahí podemos ir nutriendo esta sección. Eso. Bueno, y con esto, ahora sí cerramos este masaje cerebral. Dele suscribirse aquí al canal de YouTube. Vaya a Patreon, hágase Patreon y ayúdenos para que este proyecto siga andando. Y nos vemos en el siguiente, queridísimo Andrés. Y si lo siguen escuchando en otras plataformas, denle sus estrellitas, porque también una audiencia muy grande de nuestras como podcast de nuestra era, ¿no? Entonces también me gusta que viva así. Y bueno, Patreon, aquí estuvimos con la comunidad de Patreon en vivo, ¿eh? O sea que ya saben lo que se están perdiendo. Si no saben lo que se están perdiendo, si no. Ahí está. Bueno. Chido. Bye.
Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la próxima emisión, seguiremos alimentando a las mentes inquietas a través de sus sentidos.